Sin Filtros llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Prefectura Ciudadana de Santo Domingo de los Áchilas. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Nuestro tercer capítulo del podcast y tenemos una invitada especial. Es una reconocida política de nuestra provincia que se ha desempeñado en la Asamblea Nacional. Vamos a conocer un poquito de su perfil, vamos a conocerla un poquito más de su trayectoria, su carrera política, su proyección, lo que se viene. Y vamos a hacerle una pequeña presentación. Se trata de Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Ella estudió en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estudiante de la carrera de jurisprudencia, ¿no? Tiene un diplomado internacional también en Derechos Humanos, organizado por Latin Luris, con el aval de la Universidad de Guanajuato. Bueno, realmente, si me pongo a hablar de Viviana Veloz, tiene una trayectoria muy profesional, muy buena, así que tiene cursos también internacionales en Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal en el Instituto Latinoamericano de Derecho. Bueno, también fue vicepresidenta de la Fundación Y Vida y Familia, vicepresidenta de la organización Juventud de Ecuador. Es muy extensa, así que le vamos a dar la bienvenida a Viviana Veloz, asambleísta, exasambleísta por Santo Domingo. ¿Cómo estás? Hola Paul, muchas gracias por este espacio que permite tener en contacto a la ciudadanía, no solamente hablar de la coyuntura política, sino de otros aspectos relevantes, conocer al ser humano más allá del político. ¿Regresas a Santo Domingo? ¿Estabas radicada en Quito por el tema de la asamblea o venías y viajabas? ¿Cómo estabas en tu tema de tu localización? ¿Dónde estabas? Bueno, mi residencia es aquí en Santo Domingo de los Áchilas, por motivos de la Asamblea Nacional. Estaba residiendo también en la ciudad de Quito. He estado haciendo un trabajo constante tanto en territorio como también en lo que es la Asamblea Nacional, pero desde el mes de enero que asumí la investigación en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, realmente fueron meses desde enero hasta el mes de mayo en la que no podía realmente viajar constantemente a Santo Domingo. En esos meses viajé 3 veces por 3 días, una vez cada vez de las que viajé para poder ver un poco a mi familia. Pasabas radicada más en Quito, ¿no? Estos últimos meses, estos últimos 5 meses, de enero a mayo, pasé radicada en la ciudad de Quito ya de manera perenne porque el juicio político y la investigación demandó de muchísimo tiempo. Trabajábamos 24/7, teníamos un equipo que estaba día a día revisando toda la información, preparando lo que íbamos presentando. Entonces asumimos esa responsabilidad con el país y al asumir esa responsabilidad también se disminuye el tiempo que podía yo compartir con mi familia, mis hermanos, etc. Y ya vamos a hablar del tema del juicio político, pero queremos hacer un pequeño recuento de quién es Viviana Veloz, ¿ya? ¿Estudiaste aquí en Santo Domingo? ¿En qué escuela? ¿En qué colegio? Bueno, yo estudié en la Escuela Fiscal de Niñas de OEA y luego estudié en el Colegio Santo Domingo, en el Colegio ITC, que fueron parte de lo que fue mi educación, tanto en la educación primaria como también en la educación secundaria. Tengo maravillosos recuerdos de mi época de la niñez, de la escuela, de mis compañeros. Aún sigo viendo a muchos de mis ex compañeros. ¿Eras buena estudiante o no? No, era buena estudiante. Fui parte incluso del cuadro de honor de mi escuela, también cuando estuve en el colegio. Pero a pesar de las dificultades, porque en ese momento el Ecuador atravesaba una situación muy crítica, pero más allá de eso, creo que uno lleva esos recuerdos de lo que fue tu niñez, de lo que fue tu adolescencia, y volver a compartir con tus amigos a través del tiempo, creo que son cosas maravillosas, cosas que no vuelven a pasar en la vida. Claro que sí, cuando te reencuentras tus amigos de la infancia, de tu colegio, súper chévere. A propósito, va a haber el reencuentro. El reencuentro del ITC, sí, vi. Tiene que estar ahí. Sí, vi el reencuentro del ITC. Sí, oiga, cantidad de comentarios, la gente se vienen gratos recuerdos, ¿no? Recordar ese tema de... Se decía que el ITC era de la mejor época de las bandas de guerra. Las bandas de guerra, las danzas, bueno, un sinfín de cosas, pero recuerdos muy hermosos, muy tanto del ITC como del Colegio Santo Domingo. ¿Qué le gusta hacer a Viviana Veloz cuando tiene tiempos libres? O sea, después de la asamblea, después de haber estado ahí en el tema de tu trabajo, ¿qué hace Viviana Veloz? Bueno, a mí me gusta leer, me gusta salir a correr, me gusta también ver películas, pero mi mayor parte del tiempo, cuando no estoy enfocada en los temas de la asamblea, utilizo mis tiempos libres en la lectura. Me gusta leer a García Márquez, a Vargas Llosa,
entre otros escritores que me han cautivado y que profundizan también un poco más del conocimiento y te hacen un poco también olvidar de lo que es el día a día, porque cuando tú estás en la lectura te desapegas de las cosas cotidianas y empiezas a vivir ese mundo de lo que estás leyendo y crees incluso que estás dentro de esa historia. Me encantan las historias de amor, sí, me encantan las historias de amor. A mí me encanta El amor en los tiempos del cólera, me fascina. Me fascina también Travesuras de la niña mala, que es de Vargas Llosa. Muchos me critican porque ¿por qué leo? Dice a Vargas Llosa. Vargas Llosa es de derecha, pero creo que más allá de ser de derecha es un gran escritor. Entonces también me encanta. ¿Te gusta algún deporte? ¿Practicas algún deporte? Bueno, deportes en sí no solo corro, salgo a correr. Me encanta correr. Creo que eso te oxigena también el alma, la vida, cuando un poco estás también estresada. Entonces eso es lo que hago casi en todas las semanas. Un día hago ejercicios en la casa, otro día salgo a correr. En Quito salí a correr en el bosque de Miraflores y aquí salgo a correr en el Parque de la Juventud o también hasta el Cerro Bombolí, que tiene una vista maravillosa. Hacemos un poquito de ejercicio. Siempre es bueno hacer ejercicio para poder, como dice Vivi, oxigenar nuestro cuerpo, porque también hay que darle un espacio también a nuestro cuerpo, claro que sí. ¿Qué comida favorita te gusta, Vivi? El arroz con puré de papa y carne frita. Ya. Pero eso lo haces en casa. Eso lo hago en casa. Ya. Bueno, te comento, yo no soy una experta en la cocina. De hecho, ahora yo estoy aprendiendo a cocinar, pero viendo en el TikTok, hay una señora que hace unas recetas exquisitas y esto ya me estoy incluso ya digo, bueno, voy a tener apego por la cocina, pero porque nunca he sido de las mujeres que está que tengo que estar cocinando, que tengo que estar lavando, no, sí, he sido un poco desprendida de esos temas. Excelente, mi querida Vivi. Bueno, vamos a seguir conversando. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes tus papis están con vida? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, tengo 4 hermanos, soy la mayor de 4 hermanos, mis padres están con vida. Una familia, tengo 2 sobrinos también, soy madre de una hija de 19 años. Te cuento una anécdota. El otro día fui al casting de Reina Santo Domingo. Ahí estaba mi hermana. Y yo dije, ¿qué hace Viviana aquí? Oye, me pegué y dije, ¿y cómo así? Ha sido tu hermana, Es ¿no? mi hermana, Oye, era mi hermana que estaba en ese botas casting. De agua. Sí, es súper parecida a mí, claro que es mucho menor que yo, pero sí, somos súper parecidas. Y a veces nos confunden, pero ya cuando ya le ven de cerca dicen, no, la de acá está más jovencita. Oye, yo me hacía así, ¿será Vivi? ¿No será? Ya después cuando le vi un poco más de cerca, dicen, no, debe ser algún familiar, pero todo el mundo, la que lo vio, dijo, Vivi Veloz. Es mi hermana, se llama Mariana. Chévere. ¿Tu corazón cómo está, Vivi? ¿Estás enamorada? ¿Estás soltera? ¿Cómo está tu enamorada de la vida. ¿Pero tienes alguna pareja? No, enamorada de la vida. No, o sea, solo de la vida, no nada que... Enamorada de la vida, de mis sobrinos, de los míos. Este tiempo lo he dedicado a estar más conectada con mi trabajo. No me gusta hablar mucho de esos temas, creo que se deben mantener más en privado, en reserva, pero sí, junto a mí puedo decir que tengo una persona maravillosa, no voy a decir el nombre, pero sí, una persona maravillosa que también me ha ayudado a crecer tanto en lo personal como también en lo político. Perfecto. Y que ha sido un gran soporte. Fantástico, excelente. Es verdad, sí, lo que no quiere decirlo no lo diga, no hay ningún problema, no necesariamente lo tiene que decir. Vivi, hace unos días se realizó la rendición de cuentas, te vimos acá en Santo Domingo, que ya fue prácticamente todo lo que ustedes aportaron como asambleístas. ¿Cómo fue ese evento? ¿Fue en el tema del municipio? ¿Estuvieron autoridades? ¿El alcalde también estuvo ahí? Cuéntanos un poquito en detalle cómo se realizó el evento. Bueno, ahí quiero agradecer ese espacio a mis compañeros, amigos, militancia de mi provincia. Me recibieron con una caravana de bienvenida por el trabajo que se realizó en la Asamblea Nacional. Luego realicé mi rendición de cuentas del periodo 2022, en el que informé a la ciudadanía qué es lo que se había realizado durante todo este periodo. Estuvieron ahí el señor alcalde Wilson Erazo, delegados de la señora prefecta Joana Núñez, también nuestros compañeros concejales de la Revolución
Revolución Ciudadana, y también concejales de otras tiendas políticas que han reconocido el trabajo y la trayectoria que hemos realizado en la Asamblea Nacional, que nos convertimos en la voz no solo de Santo Domingo, sino de todo el Ecuador. ¿Qué te dice un la espacio gente de para Santo compartir Domingo? con la gente. ¿Qué te dice cuando llegas a Santo Domingo y te ven en la calle y te dice Viviana, te vimos en la televisión luchando por el pueblo, luchando por nuestros derechos? ¿Qué te dice la gente cuando llega? Bueno, la gente cuando me ve y me reconoce, yo siento agradecimiento, cariño. Encontré una señora y me dice, ¿sabe qué? Yo fui a rezar el día del juicio político por usted, para que todo vaya bien por el país. Y esas cositas me llenan de mucha fortaleza. En momentos duros te llena fortaleza, porque en la política tú puedes tener aciertos como también puedes tener desaciertos. Así es, claro. Y tú tratas de que la mayoría de cosas que haces sean acertadas por el bienestar de la gente. Entonces, cuando yo encuentro a alguien que me abraza, que me da su cariño, que me pide una fotografía, entonces digo, sí, hicimos las cosas bien. Como todo en la vida no somos monedita de oro, tampoco puedo decir que del 100% de santodomingueños todos están con nosotros, nos apoyan o nos quieren, pero te puedo decir que una gran parte de esta hermosa tierra que me vio nacer y me entregó esa oportunidad de representarlos, me han hecho sentir su cariño cuando camino por las calles, cuando me ven, cuando me escriben, cuando hago mis TikTok Live, mis Facebook Live. Se conecta gente de Santo Domingo que incluso no había conocido y dicen, la estamos respaldando y seguiremos respaldando su trabajo. Y te digo algo, y lo digo así muy abiertamente, pese a este gobierno que no ha hecho estos 2 años un pésimo gobierno, me imagino que mucha gente más, a diferencia de las elecciones pasadas, sentiste como que más apoyo. Hoy día como hay un rechazo con el gobierno y la gente dice, no, queremos, obviamente tú tienes representación con el expresidente de la República, Rafael Correa, y se siente ese cariño, porque a la final lo quieren mucho a Rafael Correa acá también. No, sí, y te digo que eso sentí el día de la caravana de bienvenida, porque se sentía mucho más el apoyo de la ciudadanía. Te puedo decir que pasaba por el Palacio de Justicia, se asomaba la gente a las ventanas del Palacio de Justicia de la Corte Provincial a saludar, notarios, gente caminando, la gente que está trabajando en el comercio autónomo, o sea, de todos los sectores, apoyando que nosotros pudimos dar una salida democrática a este grave conflicto por el que atravesaba el Ecuador. Entonces, para mí es muy gratificante, como te decía anteriormente, esas muestras de cariño y afecto también dan fortaleza y te ayudan a tener también valentía, pero puedo sentir que hicimos las cosas bien, y eso lo sentimos cuando la gente te apoya, te recibe, te saluda, te abraza, y en las calles te da un sentimiento de que tú hiciste las cosas bien. Ahora, Vivi, si bien es cierto, hay apoyo de ciertos sectores, pero asimismo también hay personas que te atacan. Así hay personas que en las redes sociales dijiste un comentario y no están de acuerdo, no les parece. Y quiero topar este tema porque me parece muy importante que lo aclares, porque se ha viralizado en las redes sociales hace algunas semanas atrás de un video donde tú salías diciendo que eras la dueña de un motel. Yo personalmente, a mí se me dicen, si yo soy político y eres un dueño de un motel, yo te puedo decir, puedo tener cualquier negocio, con tal que no le haga daño a nadie, uno puede emprender cualquier tipo de negocio personalmente. De pronto otra persona piense diferente. Mi pregunta, Vivi, ¿es complicado ser, o cómo sobrellevas ese tema de la opinión pública que te ataca, que te da la oposición de cierta manera un ataque mediático al decir que eres dueña de un hotel y a la vez eres candidata política o eres política? ¿Cómo sobrellevas eso? Bueno, realmente ese fue parte del acoso y del acribillamiento mediático que levantó el presidente saliente Guillermo Lasso. Yo creo que a cada mentira, a cada falacia, nosotros rebatimos con pruebas, con argumentos. De lo que decían no era verdad, intentaron denostar incluso nuestra honra como mujer, un acoso sin precedentes, y era producto del miedo que tenían, que nosotros teníamos la fuerza de la verdad y la razón a las mujeres que
estamos en política siempre nos cuesta el doble asumir estos roles porque vivimos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, una sociedad que no contempla que una mujer pueda dirigir el Estado o que las mujeres podamos tener un rol importante en la Asamblea Nacional, y por lo tanto puedo decir que todas las cosas que sacaron, todas, absolutamente todas, eran falsas, y nosotros en su momento rebatimos con pruebas, con argumentos, y como lo he dicho, una mentira dicha 1000 veces jamás se vuelve verdad. No, pero lo del motel es verdad. No, yo si ustedes revisan, yo en este momento no soy propietaria ni dueña de ningún establecimiento. Yo, mi única función, y que incluso consta en el servicio de rentas internas, es la de asambleísta, que constaba y que estaba tributando mi impuesto a la renta, y realmente lo que sacaron no es real, eso es totalmente falso, y lo pueden revisar y lo pueden constatar incluso en la página del servicio de rentas internas. Excelente, esa es importante la aclaración, estimada Vivi. Tengo un dato, y de acuerdo a unas investigaciones que hice de tu perfil, ¿es verdad que fuiste candidata por la Revolución Ciudadana en el año 2019 para la concejalía rural, y en ese caso perdiste las elecciones, no ganaste las elecciones? Bueno, recordemos que en el 2019 la Revolución Ciudadana sufría una persecución política sin precedentes. Nadie quería ser el candidato de la Revolución Ciudadana, la gente se avergonzaba de decir que era correísta, y pocos fuimos los que nos sostuvimos frente a toda esa persecución, los que nos quedamos en el movimiento, los que aceptamos el reto de ser candidatos, incluso de completar las listas. Es así que fui candidata a concejal rural en segundo casillero. Primer casillero estuvo el compañero Cristóbal Amar. Recorrimos en ese momento toda la ruralidad, empujábamos la candidatura a la alcaldía del compañero Ricardo Chávez, así como de los otros compañeros candidatos a concejales urbanos. Y después de esas elecciones, la Revolución Ciudadana, sin movimiento político, nos habían prestado la casa de compromiso social. Empezamos a reconformar las estructuras provinciales, a unir nuevamente a la militancia que estaba esparcida. Y por ello, cuando vienen las elecciones del 2021 y posteriormente las seccionales del 2023, cuando se consagra nuevamente como la principal fuerza política de este país, ahí sí podías ver que aquellos que nos traicionaron, aquellos que nos dieron la espalda, aquellos que se avergonzaron y que decían no podemos estar con ustedes en el 2019 porque Contraloría nos persigue, no podemos estar porque pueden perseguir a nuestras familias, o por un sinnúmero de cosas que fueron, ahora querían regresar. Y ahí coincido con mi compañera Luisa González. El traidor es traidor siempre y el leal es leal siempre, y es preferible perder con un leal que ganar con un traidor, porque el traidor, si no te lo hace a la entrada, te lo va a hacer a la salida, y esas palabras son proféticas. Por eso nosotros incluso en algunas candidaturas discrepábamos, finalmente respetamos, somos orgánicos, disciplinados, y hoy nos toca seguir uniéndonos, seguir coadyuvando esfuerzos para sacar al país, para sacar a los ecuatorianos adelante. ¿Cómo nace ese enlace, mi querida Vivi, con el expresidente para poder ser participante de una designación tan importante como ser asambleísta? ¿Cómo hubo esa conexión? Porque obviamente cuando fue presidente nunca se te había visto a ti en alguna designación política, en algún ministerio. ¿Cómo fue ese enlace? Bueno, recordemos que en ese momento, cuando el presidente Rafael Correa era quien gobernaba el país, en la Revolución Ciudadana había mucho sectarismo, de aquellos que se decían leales, que se golpeaban el pecho, pero que posteriormente, cuando se queda Lenín Moreno, lo traicionaron. Y era difícil militar dentro de la Revolución Ciudadana, era difícil tener un espacio dentro de este proyecto político, al menos aquí en la provincia lo tenían secuestrado. Pero usted era correísta. Lo tenían secuestrado, por eso cuando el presidente Correa llega en la campaña del no, yo me acuerdo que me iba a la reunión de la escuela de mi hija y me dicen, está aquí Correa y viene por la campaña del no. No me fui a la reunión, mandé a comprar un ramo de flores, eso está grabado, quedó grabado de un en vivo de la compañera Norma Ludeña, así, pero así como que era el artista de mi vida, hice lo posible para subirme a la tarima, no me conocía el presidente, entregarle un ramo en agradecimiento por todo lo que había hecho. Ahí ni siquiera yo sabía o ansiaba o esperaba ser candidata de la Revolución Ciudadana, simplemente era por agradecimiento. Y después, cuando veo el video, alguna vez lo corto
y empezamos ahí como estaba tan fragmentado el movimiento político, lo que hacen es hacer una convocatoria. En ese momento Ricardo Chávez, que era el dirigente, el director de Compromiso Social, y ya se habían realizado algunas conversaciones para dar esta casa a la Revolución Ciudadana, nos invita, comenzamos a militar. En ese momento gestioné un edificio para que sea la sede de la Revolución Ciudadana en las 5 esquinas de la ex parada de buses del ¿Qué le dijo Correa cuando le dio las flores? No, ahí solo me las recibió, fue muy rápido, un abrazo, la foto. Con decirte que no tenía ni quien me tome una foto. Si yo tengo el video es porque gracias que Normita Ludeña grabó y transmitió en vivo, porque no era algo que lo hacíamos nosotros para sacar un rédito, para tomarnos una foto, lo hacíamos por agradecimiento. Claro. Y bueno, después de eso, como te digo, ya pasó la campaña del no, se estaba reestructurando el movimiento. Ricardo Chávez se puso al frente como director de Compromiso Social, que era quien abría las puertas a la Revolución Ciudadana, y en ese momento busqué un edificio, nos prestaron para que esa sea la sede, la autogestión, porque no había recursos. La militancia tampoco tenía recursos para sostener. Usted estuvo ahí en los momentos más difíciles del movimiento. Posterior de las elecciones del 2019 me eligen coordinadora de la Revolución Ciudadana, secretaria ejecutiva de UNES, que era la alianza con otras organizaciones sociales y políticas aquí en la provincia, y así abrimos las puertas. Cambió totalmente, ya no era el mismo sectarismo que lo manejaban aquellos que traicionaron al presidente Correa. Nosotros abrimos las puertas para que todo aquel que quería militar, que quería ser parte de esta Revolución Ciudadana, que tenía los mismos pensamientos progresistas, la misma convicción de darle dignidad a la gente, se sume y sigamos haciendo la familia más grande. Qué bacán, y por ello ahora tenemos una estructura muy sólida en la provincia, como también en el resto de las provincias del país. Y bueno, cuando me dicen que voy a ser candidata, que esa era tu pregunta inicial, sin duda un día me timbran, no contesto, no sabía el número y digo, ¿quién será que me timbra por WhatsApp? Mando el mensajito, ¿quién es? Y me dice, Viviana, soy el presi. A mí se me salía el corazón, se me explotaba. O sea, me estaba llamando Rafael Correa. Que lo admirabas bastante. Y entonces el corazoncito así, yo busqué un lugar en la casa que no se vaya la señal. O sea, te había llamado y estaba la llamada perdida. Y no contesté. Y después digo, ¿quién es? O sea, porque como no sabía el número, o sea, le escribo, ¿quién es? Disculpe. Y me pone, Viviana, soy el presi. Entonces, volé a ponerme en un lugar donde no se vaya a cortar la señal, yo emocionada, entonces me llama y me dice, Viviana, te quiero decir que tú eres mi candidata, que vas a encabezar la lista para las elecciones del 2021. Yo no lo podía creer, no lo podía creer, pero cuando le agradezco por ese espacio, me dice, te lo ganaste por tu lealtad, porque te quedaste en los momentos más duros de este proyecto político. ¿Quién le dio tu contacto? Luisa González, la compañera Luisa González y el compañero Virgilio Hernández, de ellos dos. Chévere, excelente. Mira, esa historia muy interesante que de pronto no la conocía mucha gente, ¿no? No. Y que es interesante compartirla, ¿no? Vamos a continuar con el programa porque está súper chévere. Recién estamos ya a mitad y voy a hacer una mención que gracias a nuestros auspiciantes quiero agradecer a Bohemia Resto Bar, que nos ha prestado estas bonitas instalaciones, un bar súper chévere para disfrutar un rico cóctel, un cafecito, ¿Qué le parece este bar, mi querida Viviana? No, está súper chévere. ¿Bonito? Yo te decía cuando vine en Tras Cámaras, en realidad no conozco mucho de bares, de lugares, pero ese lugar está muy bonito, está muy lindo, ¿no? El ambiente, así que les invito también a que conozcan Bohemia. Yo lo acabo de conocer y está muy chévere. Tiene que venir también acá. Ya voy a venir también. Agradecemos también a nuestros gentiles auspiciantes, que es la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Recordemos que se está trabajando en la iluminación de la Vía Aventura para fortalecer el turismo del sector Julio Moreno y San Gabriel del Baba. El proyecto consta de 13 circuitos, de los cuales 9 ya se encuentran operativos y 9 se encuentran desde el ingreso de la avenida Río Verde, Duragás, hasta la Y de San Gabriel, Julio Moreno. Desde la Y también desde las comunas Julio Moreno y San Gabriel. Es importante mencionar que esta obra, este proyecto, estará ya lista más o menos en un mes y medio aproximadamente. También quiero mencionarles que la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Provincias Unidas, comuna El Poste, la Y, beneficia igualmente al sector etnoturístico.
y a cientos de beneficiarios del sector, incluyendo la comuna Sáchila, El Poste. Este trabajo es de la Prefectura Ciudadana de Santo Domingo de los Áchilas, que está trabajando en estos sectores, en el tema de la iluminación, en el tema del mejoramiento de las vías. Sí que es importante mencionar que se está reactivando estos sectores de cierta manera para activar un poquito el turismo en nuestra provincia de Santo Domingo. Continuamos con la entrevista y tengo otra pregunta, mi querida Vivi. Para hacer un recuento, indícanos un poquito, vamos ya a lo que venimos, ¿no? El tema ya del juicio político es de lo que se ha hablado bastante. Te he visto en todas las noticias, te he visto siempre muy activa en el tema de la asamblea, dirigiendo ese juicio político, las principales del juicio político, una de las principales, mi querida Viviana Veloz. La pregunta en contexto, para hacer un recuento, indícanos un poquito el proceso y el inicio del desarrollo del juicio político que se le realizó al presidente Guillermo Lasso por el supuesto delito de peculado y malversación de fondos. Cuéntanos un poquito ese proceso, ese inicio, ese desarrollo, ¿cómo se dio esto? Bueno, recordemos que en el mes de enero el país se escandaliza porque se revela a través de un medio de comunicación digital unos audios en el que estarían involucrados gente cercana del presidente de la República, Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera, que es su cuñado, el señor Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, Hernán Luque Caro, que era un hombre de confianza del presidente Lasso, que trabajó para él por más de 20 años en el Banco de Guayaquil y que habrían instaurado una estructura de corrupción en las empresas Celet, Cenel, Flopet, Petroecuador, entre otras, y es así que una vez que se revelan todos estos audios, toda esta estructura de corrupción, la Asamblea decide conformar una comisión multipartidista que estaba con miembros de un representante de la Izquierda Democrática, de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, 2 del sector de Independientes y de la Revolución Ciudadana, en este caso quienes habla Viviana Veloz. Me eligen presidenta de esta comisión que se la denomina Por la Verdad y la Justicia. Y posteriormente iniciamos toda la investigación desde el mes de enero y nos tomamos 45 días entre culminar la investigación y la elaboración del informe. Pero el 13 de febrero la investigación toma un giro distinto porque ya no solo era por la estructura de corrupción en las empresas públicas, sino también por el caso León de Troya, que lo habrás escuchado. Es un caso que vinculaba al cuñado del presidente, el señor Cherres también, con la mafia albanesa y que el presidente de la República habría solicitado a la alta cúpula policial archivar ese informe para que el país no lo conozca. Y pone en riesgo de esa forma la seguridad de los ecuatorianos, la estabilidad democrática y la paz también de nuestro país. Entregamos el informe después de toda esta investigación, después de recabar todas las pruebas, las comparecencias, y en la asamblea, en el pleno de la asamblea, se lo aprueba con 104 votos que recomendaba el juicio político, y todo ese informe, todas las pruebas que se recabaron, también se aprobó que se envíe a la Fiscalía General del Estado copias certificadas de todo lo recabado y a la Contraloría General del Estado. Después de que la Asamblea aprueba que se inicie el juicio político, empezamos ya a armar la solicitud de juicio con las pruebas recabadas. Nosotros presentamos por el delito de concusión y el delito de peculado. La Corte Constitucional decide aceptarnos la solicitud de juicio político porque, a diferencia de los otros juicios que se llevan en la Asamblea Nacional, por ser un juicio especial al presidente, se necesitaba este dictamen de la Corte, pero solo nos da por una causal que era la de peculado con la empresa pública Flopec. Una vez que la Corte nos da, desmonta y destruye todas las mentiras que tenía el oficialismo, los constitucionalistas aliados al presidente de la República, que decían que no tenía pruebas, que la solicitud se había presentado de manera equivocada, que no tenía pies ni cabeza, que era una acción de desestabilizar, de golpismo de parte de la Revolución Ciudadana, y nadie hace golpismo ni desestabilización con la Constitución en la mano. Entonces, cuando la Corte nos da esta admisibilidad, le abre la puerta para que los ecuatorianos le exijan la verdad al presidente Lasso para que él rinda cuentas al país a través de la Asamblea Nacional. Pero cuando llega ya a la Asamblea, le trasladan a la Comisión de Fiscalización en la que está el señor Fernando Villavicencio, hoy candidato a presidente de la República, y que el Ecuador debe saber que el señor fue el abogado del presidente Lasso en la comisión. Se inventó procedimientos, normas que no están vinculadas
a ese juicio político porque al Parlamento le rige la ley orgánica de la función legislativa, obstruía constantemente. Hicieron ver a los asambleístas como los malos de la película. Así es, como que nosotros éramos los malos, porque ahora también el país conoce que el presidente Lasso contrató una empresa que está radicada en Estados Unidos, que habría utilizado incluso fondos del Estado ecuatoriano para cuidar su imagen, pero también para atacar a quienes llevábamos al frente este juicio político. Y yo me pregunto, ¿y malos por qué? Si de hecho esa es su labor, esa es su obligación, fiscalizar, investigar. Nosotros tenemos dos competencias, legislar y fiscalizar. Y bueno, se da toda esta fase de 30 días en la comisión de abocar conocimiento, presentar las pruebas, evacuarlas, comparece el abogado del presidente Lasso, y ahí Fernando Villavicencio intenta que el juicio político se archive, que se muera el juicio cuando esa no era su competencia ni su facultad, porque la ley es clara. Como no logra aprobar su archivo, que recomendaba que no se inicie el juicio, cierra de manera abrupta la sesión y no permite que se conozca un informe de mayoría, porque existían 5 legisladores que estaban de acuerdo con el juicio. Okay. Se traslada a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea. Yo presento una resolución motivada, conforme dice la ley, en sujeción de lo que dispone el 142 de la Ley de la Función Legislativa, y se aprueba que continúe el juicio. Y por ello, el día 16 de mayo, que será un día que quedará en la historia de nuestro país, se lleva ya el juicio político. Viviana Veloz en calidad de acusadora, de interpelante, porque así fue desde el inicio de este proceso, y ahí el presidente nunca en su comparecencia pudo desvirtuar las pruebas, y por ello después decreta la muerte cruzada, porque sabía que su censura de institución era eminente, no podía salvarse del juicio político, y su salida fue salir por la puerta trasera de Carondelet. Y hoy estamos ya en este escenario de elecciones anticipadas. ¿Cómo tomas tú esto de la muerte cruzada? Porque de cierta manera también hizo un tema mediático que los asambleístas no lo dejaban trabajar, que esto, que el otro y tanta cuestión. Pero de cierta manera, ¿ustedes consideran un triunfo la muerte cruzada? Bueno, la muerte cruzada, más allá que nosotros hemos dicho que es inconstitucional, que es ilegal porque no cumplía con los parámetros para invocarla, cierto es que existe conflictividad social en el Ecuador, no conmoción social, es una cosa totalmente distinta. Conmoción existía en junio del año anterior, cuando nosotros también pusimos nuestros cargos a disposición, invocábamos la muerte cruzada. Pero esto es un triunfo para los ecuatorianos, es un triunfo para el país, es un triunfo para un pueblo olvidado, invisibilizado, marginado, para más de 3 millones de familias que comen una sola vez al día, para la gente que está en el desempleo crónico, para la gente que ha tenido que emigrar forzadamente y huir del país, porque aquí no hay oportunidades y tampoco hay seguridad. Entonces, ¿y por qué digo que es un triunfo? Porque hoy el pueblo ecuatoriano tiene que elegir con una enorme responsabilidad a sus representantes, al binomio presidencial y a los nuevos asambleístas. Y ahí quiero recalcar, deben ser muy responsables al momento de elegir a sus representantes para la Asamblea Nacional. No se puede volver a tener dentro de la Asamblea gente que traficaba con los sueños de los ecuatorianos, con la esperanza de la gente que hacía acuerdos por debajo de la mesa, que llegó a enriquecerse y a vender su voto. Eso hace que la Asamblea pierda credibilidad, aceptación, y esta asamblea, este periodo 2021-2023 fue mucho peor que la asamblea de César Litardo. Si la de César Litardo fue precaria, la de este periodo también, porque precisamente Lasso puso al frente a la señora Yori, que fue la conducción más precaria dentro de la historia de la Asamblea Nacional. Viviana, de cierta manera este tema del juicio político pasarías tú a los libros de la historia del Ecuador. ¿Cómo te sientes de ser una mujer también santodomingueña de la tierra Sáchila, y que de cierta manera pues nosotros nos sentimos también muy honrados de que eres una mujer muy valiente? ¿Y cómo conllevas de esto? Porque aparte de no solo llevar el juicio político, también está tu tranquilidad, la de tu familia. ¿Cómo sobrellevas esta situación? Bueno, te cuento que una vez que yo asumo desde el mes de enero esta enorme responsabilidad con el país de llevar a cabo esta investigación, mi vida cambió. Y mi vida cambió totalmente porque empiezo a sufrir este acoso mediático, que se inventan mentiras, falsedades para querer dañar la honra de la gente, para de esa forma amedrentarnos, para querer silenciar nuestras voces. Empiezo a recibir amenazas de muerte en contra de mi familia, de mi equipo jurídico, de mi integridad personal, un constante
seguimiento acoso por parte del gobierno y que toda acción fue denunciada y que yo espero que la Fiscalía General del Estado, en la denuncia que presenté en el mes de febrero, pueda dar con los responsables. Cuando tú recorres las calles de Quito puedes encontrar que se dieron la tarea de grafitear las calles con consignas en mi contra. Tanto temor tuvo el gobierno de esta mujer santodomingueña que, a pesar de las amenazas, estuvimos siempre con valentía, con fortaleza, porque nos asistía el cariño de la gente. ¿Alguna vez tuviste miedo? Puedo decir que no me quebré, pero sí me doblé. Hubo momentos en los que pedía muchísimo, soy una mujer muy creyente, le pedía a Dios que me dé fortaleza, porque hubo momentos en que sí sentí miedo. La primera amenaza de muerte que yo tuve fue un día, o sea, muy desesperante para mí. No sabía qué iba a pasar a futuro, porque me ponían una fecha, que en tal fecha mis padres los iban a dejar de tal forma. Luego enviaron otro mensaje que me iba... ¿Te pusieron en el vehículo? Que me pusieron en el vehículo también unos mensajes. Luego otro mensaje que le llegó a Anderson Boscan, en el que le decían que tanto a él como a mí nos iban a asesinar. Y así un sinnúmero de amenazas, pero mi vida, como te digo, cambió. La privacidad incluso se disminuyó. Totalmente. Se disminuyó, claro que sí, totalmente, pero creo que todo valió la pena. Y si me preguntas si lo volvería a hacer por el bien del país, lo volvería a hacer 1,000 veces por el bien del Ecuador. Porque, como me dijo mi mamá cuando yo le llamo y le digo, madre, perdóname, porque les he expuesto por estar al frente de esta investigación, y mi madre me dice, ya no te puedes hacer para atrás. En este momento no te puedes hacer para atrás. Confiemos en que nada pasará. Y si pasa, no podremos hacer nada. Pero ya no puedes tú dar un paso atrás, porque ahora el país está viendo lo que tú haces y el país espera que tú entregues un informe. Tu mamá te empujó también. Mi mamá me dio fortaleza, mi hija también. Muchas veces cuando me doblaba en dolor, hubo días en los que lloraba, en los que me estresaba y que sentía que no podía más. Y mi hija fue también esa fortaleza, porque mi hija es una chica adolescente que está en la universidad, que incluso empezó a sufrir bullying o acoso por parte de sus compañeros de la universidad. No voy a decir el nombre de esta universidad, pero sí fueron días dolorosos. Te puedo decir que fueron días dolorosos, pero creo que ahora todo valió la pena por el bien del Ecuador y lo volvería a hacer. Como tú dices, este juicio político pasará a la historia de nuestro país después de casi más de 90 años. El anterior juicio político fue en contra de Juan de Dios Martínez, llevado por Velasco Ibarra, y de ninguna forma me quiero comparar con Velasco Ibarra, pero dentro de la historia moderna, con la nueva Constitución, hemos sentado un precedente para el Ecuador, y que cuando más adelante un mandatario se equivoque o caiga en actos de corrupción, la Asamblea sabrá cómo conducir un nuevo juicio en contra de un mal mandatario. Pero además también te digo, o sea, la nueva Asamblea tiene que realizar incluso una enmienda, porque hay que bloquear y poner un candado, que cuando un presidente está siendo enjuiciado políticamente no puede decretar la muerte cruzada. Hay que establecer ese candado para que nuevamente no se vayan por la puerta trasera, si en algún momento se llega a dar el caso. Así es, mi querida Vivi. Bueno, hablando del tema de que la muerte cruzada, ustedes se fueron, y yo veía en las redes sociales, decía, no, pero es que los asambleístas es un costo, es un gasto para el país, etcétera. Señores, pero en menos de 3, 4 meses vamos a tener los asambleístas, y de cierta manera los asambleístas tienen que hacer la contraparte, la presión de ciertas irregularidades que hay en el tema del gobierno, o viceversa, ¿no? O sea, incluso ustedes también, entre asambleístas, hay un tema de, digámoslo así, algún delito, por decirlo así. También debe haber una denuncia, ¿no es cierto? Alguna situación entre ustedes como asambleístas. Ahora mi pregunta es... Tenemos un comité de ética para investigar a los asambleístas, y por ello quedó un proceso de destitución en marcha en contra de Guadalupe Llori. Bien que lo dice mi querida Vivi. Vi un video, ahora como Rafael Correa está en TikTok, está en todas, yo lo veo también y lo sigo bastante. Dijo que todos los candidatos que son de la bancada, en este caso de la Revolución Ciudadana, prácticamente todos irán a la reelección. O sea, con eso acabo de decir lo que usted y la mayoría de asambleístas que estuvieron en el tema de la asamblea irían nuevamente a la reelección. Me gustaría escucharla de su propia voz.
No sé si ya será oficial, ya se inscribieron, no sé si nos puede hablar un poquito de eso, mi querida Vivi. Bueno, nuestro compañero presidente Rafael Correa ha manifestado que los 47 legisladores iríamos a la reelección porque también hemos demostrado lealtad, principios, convicción y otros valores más. ¿Los 47 todos son? ¿O los habrá 47, en principio los 47, quizá haya algunos cambios. Nosotros estamos esperando que el día sábado 10 de junio, que llegó el día para que se conozca el binomio de la Revolución Ciudadana y también para que se haga oficial la lista de candidatos, representantes de las 24 provincias del país y también la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Y allí ya podremos decir, después de este proceso de primarias que se va a llevar en la ciudad de Puerto Viejo, los candidatos que oficialmente representarán a la RC, al movimiento de la Revolución Ciudadana, y que lo lidera nuestro compañero presidente Rafael Correa. Así que esperemos al 10 de junio, les invito a que vayan a Puerto Viejo y les invito a que apoyen a este binomio que será el binomio que va a reconstruir el país y que con ese binomio la patria renacerá. Para ya casi finalizar, mi querida Vivi, ¿qué opinión le da al respecto a lo que dijo el ex asambleísta Luis Almeida, que los $4.500 menos los impuestos que se le restan no le alcanzan? Bueno, ¿alcanza o no alcanza el sueldo de los asambleístas? No es la primera vez que me preguntan eso, me han preguntado en otras entrevistas, de los TikTok Live, etcétera. Creo que fue un mensaje muy desatinado por parte del compañero Luis Almeida frente a miles y miles de ecuatorianos que no tienen empleo. Obviamente, o sea, claro. Fue muy desatinado, creo que... Porque la gente que vive con un sueldo de 450, imagínate, digo yo. ¿Cuál será el estilo de vida de Luchito Exacto. Almeida? No sé, pero creo que con lo que se gana en la asamblea alcanza, a pesar de que se incurren gastos, uno siempre está haciendo ayuda social, siempre está colaborando con la ciudadanía, pero alcanza y entonces para mí fue muy desatinado el mensaje de Luchito. Sí, y fue producto de memes incluso. Por supuesto. Eso fue el día del juicio político, fue viral. Sí. No sé si lo dijo para hacerse de viral. manera también para distraer un poco Creo que sí, pero muy desatinado. Vivi, para finalizar, y de verdad te agradezco por haber venido a nuestro programa, te voy a decir una palabra, un nombre, y tú me vas a decir qué te significa para ti con una sola palabra, ¿no? Santo Domingo de los Áchilas. A la tierra que le debo todo. Ya. Era una, ya dije tres veces. Perfecto, no importa. Carondelet. Carondelet, el espacio donde la patria va a renacer. Leonidas Issa. Creo que es, más allá de las diferencias, es un luchador. Fernando Villavicencio. Ahogado de lazo. Ya. Diana Salazar. Ha convertido a la fiscalía en un espacio para perseguir a los opositores. Wilson Erazo. Puedo decir que esperamos que termine de construir la ciudad moderna, que ha sido su eslogan de campaña, con el apoyo de la Revolución Ciudadana. Luisa González. Maravillosa, inteligente, preparada, capaz. Excelente. Andrés Arauz. Un estadista y un gran compañero. Guillermo Lazo. El peor presidente de la historia del país. Y para terminar, Rafael Correa. El mejor, siempre digo que es el mejor, lo tengo grabado así incluso. Para mí es el mejor presidente de todos los tiempos y que ha dejado un gran legado y nosotros somos la semilla de ese legado. Mi querida Vivi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, el tercer podcast con nuestra gran invitada, la ex asambleísta Viviana Veloz, que nos representó a nivel nacional, sacando la cara por Santo Domingo de los Áchilas. Un mensaje de despedida, mi querida Vivi, para tu ciudadanía, la gente de acá de tu provincia que siempre está pendiente de tus actividades. Bueno, agradecerles por haberme permitido representarlos en la Asamblea Nacional, a todos ustedes, a Santo Domingo, que es la tierra que me vio nacer, la tierra a la que le debo tanto, una tierra maravillosa, y decirles que siempre cuentan conmigo y que nuestro trabajo siempre estuvo enfocado en garantizar dignidad a la gente y trabajamos con la gente, para la gente, y así lo seguiremos haciendo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chao, chao.